Voy a grabar, empecé la grabación. Ok, entonces vamos a hablar de determinantes. Ustedes ya saben, estudiaron ya teoría de determinantes en el curso de introducción al álgebra lineal. Me parece que que aparecía en el programa. No sé si es, sí, ¿no? Parece que sí. Bueno, pero igual vamos a, quizás vamos a profundizarlo un poco más, no sé hasta cuánto. ¿Vieron la descripción con axiomas del determinante? Descripción axiomática, o sea que hay unos 3 axiomas que describen el determinante. Ya, entonces ya esto es algo nuevo entonces, que vamos a ver hoy. Entonces los determinantes son, primero uno los aborda, o sea, hay varias maneras de abordarlos. Yo voy a considerar una manera geométrica al comienzo, como darle una interpretación geométrica en 2 y 3 dimensiones, porque en 2 y 3 dimensiones es más fácil imaginarlos. Y después de esto necesitamos conocer determinantes de matrices de cualquier dimensión, ¿ya? Entonces, para esto necesitamos como, basado en la intuición de dimensión 2 y 3, poder fijar unas propiedades que me determinan únicamente una función, la función determinante para cualquier dimensión, para matrices de una dada dimensión n, ¿ya? Ok, entonces primero que todo acá hay el libro de Strang, ¿no? El libro que se llama, a ver, yo lo tengo en inglés, se llama Linear Algebra and its Applications. A ver si lo pongo acá. Ese es el libro de Strang, que tiene el capítulo 4 sobre determinantes, ¿ya? Se ve así, Linear Algebra and its Application, Gilbert Strang. Creo que hay una traducción en español también de ese libro. Y ahí está sección 4 sobre determinantes, y él tiene distintas motivaciones, ¿ya? Entonces, cuando abren un libro o un apunte, la presentación tiene algo en común y algo no en común. Por ejemplo, acá se fija en la matriz de derivadas, entonces conexión con la clase de cálculo, que yo no voy a hacer, ¿ya? Y después estos son los capítulos de Strang, por lo menos para esta parte inicial 4.1 y 4.2, y después hay el apunte de la semana pasada, del semestre pasado, no la semana, el semestre pasado, que ya lo puse en perdón, acá tengo abiertas varias cosas, pero eso. Entonces acá ya lo puse, apunte de determinante del semestre pasado. Hubo el semestre pasado 2 estudiantes que se motivaron para tomar notas como muy detalladas y ponerle como más de lo que hemos hecho en clase, más detalles y más como dibujos. Y acá le puse sus apuntes. Digamos que están bien completos para las primeras secciones de determinantes y lo que vamos a ver después. Y después la parte final no tuvieron, no sé si el tiempo o la energía de hacerlo con tanto detalle, o simplemente se acabó el tiempo, ¿ya? Se le acabó el semestre y lo dejaron, por lo menos las primeras 2 partes, dejaron esos apuntes bien hechos en español, ¿ya? Entonces ahí le puse este otro fuente alternativa, ¿ya? Hecho por Bernardo Mundaca y Felipe Caster durante el curso precedente. Ok, entonces el determinante, ¿cómo lo podemos imaginar? Como un área o en 2 dimensiones, o en volumen en 3 dimensiones y más dimensiones, con signo, ¿ya? Un área con signo. Entonces, por ejemplo, como que la idea es la siguiente, que toma unos vectores A, B y C, D en este caso, ¿ya? Entonces, la coordenada del primer vector son A, B,
y las coordenadas del segundo vector son CD en el plano. Y después creo este paralelogramo, en realidad, sí, un paralelogramo generado por estos dos vectores, ¿ya? O sea, si son perpendiculares los vectores, sale un rectángulo. En general, no, sale una figura con lados, con ángulos opuestos iguales y lados opuestos paralelos, un paralelogramo. Y con sus lados, los lados en verde son una copia del vector AB, una vez partiendo desde el origen y una vez desde el punto CD, y para el vector CD similarmente, ¿ya? Entonces tengo este paralelogramo y su área es lo que voy a interpretar como determinante, ¿ya? Y acá escribí que el área es AD menos BC, y esto se puede, si completo el dibujo un poco y me creo unos triángulos rectángulos por acá, se puede uno dar cuenta, ¿ya? Acá creo un triángulo rectángulo y un otro triángulo rectángulo igual, ¿ya? Y este más este, ¿ya? Prácticamente podrían formar un rectángulo, ¿ya? Puedo formar un rectángulo, acá tengo un ángulo recto, estos dos triángulos son la mitad de un rectángulo. Y si este es el vector AB, entonces acá el lado vertical de este rectángulo tiene dimensión A y acá tengo dimensión B. ¿Ok? Entonces acá este área verde es como un rectángulo de dimensiones A y B. Entonces es AB. ¿Ya? Entonces, y después para ayudarme un poco más, creo estos otros triángulos rectángulos. Lo mismo con el vector con coordenadas CD. Y acá tiene dimensión, perdón, acá A y B, A es la, me equivoqué, los intercambié, ¿ya? Entonces, A es la coordenada horizontal, B vertical, y ahora voy al otro, C es la coordenada horizontal acá y acá, porque son acá las dos hipotenusas, acá son el mismo vector simplemente trasladado, así que acá tengo C, esto es D, y si me imagino unir estos dos triángulos, rectángulos, me da un rectángulo, ¿ya? Entonces, área naranja es CD, ¿ok? El área naranja es CD, y esto lo voy a borrar solo para ayudar el dibujo. Y después me quedan acá estos pedacitos rojos, ¿ya? Que son dos rectángulos, ¿ya? Y acá, este lado de acá es C, y este lado de acá es B, ¿ok? Es igual a la coordenada vertical acá, y esto es igual a la coordenada horizontal acá, que era la misma que acá, ¿ya? Y entonces, y acá tengo de nuevo C y B, ¿ya? Y entonces el área roja es igual a BC, ¿ya? En realidad son dos veces, dos rectángulos de tamaño BC. Entonces es 2BC, ¿ok? Entonces acá no sé qué escribí incorrecto, ¿ya? Y después la próxima cosa que miro es todo el cuadrado más largo construido acá, ¿ya? Este cuadrado, o no es un cuadrado, sale más un cuadrado en esta figura específica, pero en general es un rectángulo. Acá tiene el lado A más C, ¿ya? Tiene este segmento de tamaño A y este otro de tamaño C. Y acá B y D, ¿ya? Esto es B más D, ¿ya? Y entonces, área del paralelogramo con generado por vectores, por dos vectores, que son los vectores AB y CD, es igual a que todo el cuadrado, el área de todo el cuadrado, que es el producto, o del todo el rectángulo azul, que es el producto de A más C multiplicado por B más D, ¿ya?
Y después le subtraigo los pedazos que coloré, ¿ya? Colorados. Entonces, le subtraigo menos CD, que es la parte naranja, menos AB, que es la parte verde, y la parte roja, que es menos 2BC, ¿ya? Entonces, si hago el cálculo, acá me sale, hago este producto AB, pero se cancela con este término AB, así que no lo escribo. Después hago el producto A por D, que me queda, A por D. Después C por B, pero acá le subtraigo 2 veces esto, entonces menos BC, porque subtraí 2 veces esto. Y después C por D, que se cancela con este C por D, ¿ya? Entonces, efectivamente, me sale esta fórmula que había escrito acá, AD menos BC, ¿ya? El área de este paralelogramo la puedo calcular a mano. ¿Me siguieron? ¿Están conmigo un poco? O sea, no es importante saberla en detalle, pero darse cuenta que no es que estoy mintiendo, ¿ya? Creerme, ¿ya? Y esto es la fórmula que ocupamos para el determinante, ¿ya? Fórmula para el determinante, AD menos BC, ¿ya? Entonces acá, esto tiene un significado geométrico en esta figurita, pero ahora puedo empezar a jugar y poner cualquier número ABCD, ¿ya? En vez de poner acá los dos vectores AB y CD que tienen este significado, digamos, geométrico, si se fijan en este caso, tenía que A, B, C, D son todos números positivos, ya las coordenadas son todas positivas. Pero ahora digo ya, el determinante de la matriz ABCD es dado por esta fórmula en todos los casos, ¿ya? Entonces hago un salto. Ahora puedo poner A y B negativos, pues 0, o sea, es un poco más general que solo el caso de representado por la figura, ¿ya? ¿Se acuerdan? Cuando uno trabaja en geometría, se pone a dibujar una figura que representada por unas fórmulas, pero muchas veces la fórmula va más allá de lo que había dibujado en la figura. En este caso, si acá le pongo coordenadas negativas, ya que esta flechita, en vez de estar por ahí, me va en otra dirección, todo el dibujo cambia un poco y no necesariamente sale siempre correcto este tipo de representación de área, ¿ya? En particular acá me doy cuenta que si le pongo un menos, ya acá si le pongo un menos, acá sale con el signo menos porque está multiplicado por A. Acá cambiando B en menos B, de nuevo cambia signo. Entonces los dos términos cambian signo. Y entonces me sale que el determinante cambiando digamos, cambiando el signo del vector, ya es fácil ver que sale con el signo menos, ¿ya? Y también sale con el signo menos si intercambio el rol, ¿ya? Si acá lo que hice es poner CD arriba y AB abajo, ¿ya? O sea, corresponde a tomar las mismas dos flechitas que me determinan el paralelogramo, pero ponerla en el otro orden, ¿ya? Entonces, considerar primero este vectorcito naranjo y después el vectorcito verde, ¿ya? Y en este caso, si ocupo la misma fórmula, o sea, hago el producto de esto por esto y después menos el producto de esto por esto, me da BC menos AD, ¿ya? Menos AD, ¿ya? Esto de acá. Entonces, es menos el determinante inicial, ¿ya? Si se fijan acá, antes había AD menos BC y acá me da BC menos AD, ¿ya? Entonces tiene estas dos maneras de cambiar signo, o cambia el signo de una línea o intercambio las dos líneas y la fórmula está conectada con el precedente, ¿ya? Bueno, y después ese dibujo, el dibujo que hice en 2 dimensiones, que salió ya no sé cuánto pasé 5 minutos para describir cómo salía la fórmula. En 3 dimensiones podría hacer lo mismo, ¿ya? Es muy difícil dibujarlo en la clase, pero podría hacer como un cubo, tomar 3 vectores, ¿ya? 3 vectores V, W y Z lo llamo, ¿ya? Y crear ahora no lo puedo llamar paralelogramo, paralelepípedo, ¿ya? O paralelotopo.
topo generado por V, W y Z, ¿ya? O paralelepípedo. Paralelotopo es una palabra que vale en cualquier dimensión y paralelepípedo más en 3 dimensiones nomás, ¿ya? Y entonces de este paralelotopo puedo de nuevo calcular en este caso específico, donde las coordenadas de los 3 vectores son todas positivas. Puedo hacer una generalización del dibujo en 2 dimensiones, que pero se verá bastante complicada. Y definir el volumen obtenido, que se podrá expresar en términos de las coordenadas, ya V1, V2, V3 son las coordenadas del vector V. Estas son las coordenadas del vector W, ¿ya? Y acá las coordenadas del vector Z. Entonces pongo estos 3 vectores, sus coordenadas de los 3 vectores como filas de una matriz, y después defino el determinante de esta matriz por una fórmula que me sale como antes, ¿ya? Y de nuevo, esta fórmula será la misma fórmula que me sale en la teoría general de determinantes, ¿ya? Pero acá no la voy a escribir, ¿ya? La vamos a descubrir al final de la clase. ¿Cuál es la fórmula de determinante 3×3? Final de la clase, ¿ya? Y después acá ya uno puede continuar, ¿no? En 4 dimensiones. Iría dibujando una cosa como esto de acá, pero con 4 vectores en 4 dimensiones, pero no tengo la capacidad, no tenemos como una buena manera de representar, de dibujar cosas de 4 dimensiones. Así que no puedo dibujarlo, no puedo hacer un dibujito y una fórmula, una manera de calcularlo así, sumando y sacando pedazos fácilmente. Pero la fórmula del determinante es fácil de generalizar. Ya voy a poner todos los vectores que generan, 4 vectores que me generan un paralelotopo de dimensión 4, y los pongo así como líneas de una matriz. Obtengo una matriz de la cual la teoría que vamos a desarrollar me va a dar como el volumen con signo. Ya, eso es un poco. Y después uno puede continuar en cualquier dimensión una vez que comprende cómo funcionan las fórmulas de determinante. ¿Ok? Entonces, para continuar acá, voy a ponerme un poco más estructurado. Ya, eso es lo que indicaba acá. Hacémoslo un poco más estructurado. ¿Qué me espero de este volumen con signo? ¿Ya? El volumen con signo estará dado por lo que llamo determinante, que es como un número a cada matriz n por n, ¿ya? Por ejemplo, 2×2, 3×3, pero para cualquier n también, para cualquier matriz debo asociar un número, ¿ya? Entonces, primero sé que el determinante es una función desde las matrices, escribámoslo así, no es importante que se acuerden esto, matrices n por n, ¿ya? A valores un número, ¿ya? Número real o números complejos, ¿ya? Si las matrices n por n contienen entradas que son números complejos, también nos interesará, ¿ya? Y también nos interesa otro tipo, noción de número, ¿ya? Pero por ahora reales o complejos. Entonces, asocia a una matriz un número, ¿ya? Primera cosa. Y después vamos a observar unas propiedades, ¿ya? Entonces, tengo propiedades que después vamos a darnos cuenta que valen en el caso de 2×2 y 3×3. Y también después vamos a ver que estas determinan únicamente una función, ¿ya? La función determinante, una función definida desde las matrices a valores los números, por ejemplo, números reales, ya olvidamos eso. Matrices a valores números que tiene estas 3 propiedades es única, ¿ya? Esto es un poco el espíritu, ¿ya? Determina, es un juego de palabras, ¿no? Determina
únicamente la función determinante. ¿Ya? Esto lo vamos, próxima clases. Clase 3, 4. ¿Ya? Entonces, estos axiomas vamos a descubrir después que en realidad ya me determinan únicamente el determinante. Y las tres propiedades son las siguientes. Voy a considerar funciones determinantes que a la matriz identidad, ¿ya? Identidad que es la matriz 1 en la diagonal y 0 afuera de la diagonal, ¿ya? A esta matriz le asocian el número 1, ¿ya? El determinante de la identidad debe ser siempre 1. Después debe tener la propiedad que si de una matriz tomo dos filas y las intercambio, ¿ya? Entonces acá tengo VW y acá tengo WV, ¿ya? Cuando hago esto, el valor del determinante está conectado para las dos matrices y simplemente cambio de signo. ¿Okay? Entonces, la segunda propiedad general es que cualquier dos líneas intercambio de mi matriz, el determinante debe cambiar de signo. Y la última propiedad, el último axioma de la teoría de determinante, o sea, la última propiedad que requiero, es que si acá hago una combinación lineal de dos de los vectores línea, ¿ya? Entonces acá tengo un número, lambda, que me multiplica un vector y le sumo mu, otro número que multiplica el vector b. ¿Ya? Tengo, acá le podría poner una flechita para acordarnos que son vectores. ¿Ya? Pero no voy a poner muchas flechitas en ese curso porque se complica todo si empiezo a poner flechita en todas las figuras. ¿Ya? Pero lo que vale, la propiedad que debe valer, es que el determinante donde en una línea tengo una combinación lineal de dos vectores, se escribe como primer coeficiente numérico multiplicado por el determinante donde pongo en la misma línea solo el primer vector y segundo coeficiente numérico por el determinante de la matriz que tiene solo el segundo vector en esta línea. ¿Ok? Entonces se comporta bien por combinaciones lineales de filas, de la misma fila. ¿Ya? Entonces, estas son propiedades que vamos a requerir. ¿Ya? Y ahora me voy a fijar un poco, una paréntesis, fijarme en digamos, por qué estos imitan las propiedades de volumen con signo. ¿Ya? ¿En qué modo esto tiene que ver con las propiedades de volumen con de la interpretación de volumen con signo? ¿Ya? Entonces, digamos, vamos a justificar dos de estos axiomas. El otro es difícil de justificar, es como algo más, más algébrico, ¿ya? No es algo, digamos, fácil de, de interpretar, pero estos dos son fáciles de interpretar, ¿ya? Entonces, uno puede considerar los vectores de la base canónica, ¿ya? Entonces, en dos dimensiones tomo los vectores, esto de acá es 1, 0 y esto es 0, 1, ¿ya? En tres dimensiones tendría tres vectores, ¿ya? Y en general tengo E1, que es el vector que tiene coordenadas 1, 0, 0, 0, 0. Después E2, el segundo de la base canónica, tiene un 1 en la segunda posición y los otros son 0. Y el último tiene un 1 en la última posición, número n, ¿ya? Posición número n, y los otros son 0, ¿ya? Entonces, esto es la base canónica de en Rn, ¿ya? ¿Estos qué forman? Forman un cubo, ¿no? Si forman en tres dimensiones, formaría las, digamos, el paralelotopo generado en realidad es un cubo. ¿Están de acuerdo? Como un cubo de lado 1, ¿no? Esto tiene tamaño 1, 1, 1. Así que el volumen de este cubo de lado 1 es 1, ¿ya?
Y en dimensión más larga, eso es la base, digamos, el caso base, ¿ya? Es que el cubo unitario, en cualquier dimensión yo lo tenga, o sea, el cubo generado por los vectores canónicos, estos escritos acá, esto debe siempre tener el volumen con signo igual a 1, ¿ya? Entonces, esto me dice el primer axioma, ¿ya? El primer axioma me dice que la matriz formada por poner estos vectores en una matriz, ¿ya? Que es esto de acá, la matriz identidad, debe tener determinante 1, ¿ya? Entonces, le parece, ¿cómo se dice? Razonable poner este axioma, ¿no? Es un axioma razonable. El volumen del cubo más sencillo de dimensión 1, 1, 1 es el producto de estos unos, o sea, es igual a 1. ¿Ya? Y esto lo ponemos, olvidamos toda la parte de dibujos y lo ponemos como una propiedad de nuestras funciones. Digamos, ya miramos funciones que satisfacen esto, entre otras cosas, como uno de los axiomas necesarios para poderse llamar determinante. ¿Están siguiendo? Es claro cómo está funcionando. Uno hace como una especie de abstractización de las propiedades. Ok. La próxima, acá estoy en 2 dimensiones para este ejemplo. ¿Ya? Acá lo que hago es imaginar por qué debe valer esta multilinealidad. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Vamos miramos un poco esta figura. Acá tengo 2 pedazos, el pedazo A, pedazo B, y después en rojo una parte C. ¿Ya? Entonces acá tengo el vectorcito A, vector B y vector C. ¿Ya? Entonces el A es esto en horizontal, el B este de acá y el C es este vector en esta otra dirección. ¿Ya? Y acá tengo B más C. ¿Ya? Este vector rojo oblicuo, esto es B más C. ¿Ya? Esto de acá. ¿Ok? Y entonces la parte A de la figura, este primer paralelogramo, lo interpreté como un determinante de tomar los 2 vectores, A y B. ¿Ya? Entonces, determinante de una matriz con primera línea el vector A, segunda línea el vector B. Esto es el área de A. ¿Ya? El área de B es el determinante. Bueno, ahora tengo este vectorcito de acá que es igual a A y el otro es igual a C. ¿Ya? Entonces, el segundo tiene área determinante AC. Y ahora, y para el último, ya acá tengo este vector horizontal A y el otro que hemos dicho es B más C. ¿Ya? Y con estos 2 vectores formo este rectángulo rojo. Bueno, no es un rectángulo, este paralelogramo rojo. Y de nuevo, mi interpretación es que su área es el determinante de una matriz que tiene acá el vector A y acá el vector suma, B más C. ¿Ya? Entonces, eso según mi interpretación geométrica, tengo estas 3 cantidades. ¿Ya? Y lo que pasa es que la suma de A más B es igual a C, ¿ya? En la figura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me puedo acordar que si tengo un paralelogramo, ¿ya? Acá tengo el tamaño de su base y acá tengo su altura, ¿ya? H. Entonces, el área del paralelogramo puedo escribirla siempre como base por altura, ¿ya? Esto vale para rectángulos, pero vale también para paralelogramos, ¿ya? Que es el área es base por altura, ¿ya? Porque prácticamente este triángulo de acá es igual a lo que aparecería acá. Así que el rectángulo con dimensiones B y H tiene la misma área que el paralelogramo con base B y altura H, ¿ya? Porque moviendo ese triángulo a la izquierda no cambio el área y me cubro exactamente el rectángulo con pedazos del paralelogramo. ¿Okay? Entonces, base por altura, pero acá me doy cuenta que el rectángulo rojo tiene por altura la suma de las alturas. ¿Ya? Entonces, en este caso, el área del primero es A
multiplicado por la primera altura. El segundo es B, el área de B es el tamaño de A, ya esto es el largo del vector A, largo del vector A por la segunda altura. Y el último es el largo del vector A por las dos alturas, ¿ya? Entonces C de verdad es igual a A más B. ¿Okay? Entonces es algo que vale para en el caso de dos dimensiones donde lo puedo dibujar. Y esto lo pongo como axioma, ¿ya? Entonces, el determinante, esta que es un caso de mi axioma 3, que es si hago una suma de vectores en la línea de abajo, el determinante correspondiente es igual a la suma de los dos determinantes. Esto es algo como justificado un poco por la geometría también. ¿Ya? Y entonces uno impone esto como axioma general, multilinealidad respecto a las filas. ¿Ya? Cada vez que sumo vectores o también que los multiplico por un número, debe salir que el determinante del paralelogramo generado con la suma de vectores en esta posición es igual a la suma de los dos determinantes. ¿Ok? Entonces, con esto intentaba convencerlas que los axiomas están justificados desde el punto de vista geométrico. Significa que estamos imponiendo propiedades para funciones las cuales queremos llamar determinante, ¿ya? Entonces, axiomas para poder llamar una función cualquiera, decir que es una función determinante, pero tienen que ver, son como compatibles con la intuición de que son áreas orientadas. ¿Okay? Lo que han visto en el curso precedente. Esta fórmula está conectada con... ¿Ya? Entonces ahora, antes de continuar, voy a mencionar esto que lo vamos a ver más en detalle en las próximas clases. Es una consecuencia de la interpretación geométrica, ¿ya? Una consecuencia interesante, creo yo. Por ahora la vemos desde el punto de vista intuitivo. Y después vamos a demostrar que vale esto, ¿ya? Entonces, uno lo que observa, de nuevo en dos dimensiones, cuando tengo matrices 2 por 2, el determinante de tomar un vector de dos dimensiones A y un vector de dos dimensiones B es igual a 0. ¿Cuándo es ese determinante igual a 0? Bueno, uno puede imaginar cuando el área del paralelogramo generado es 0, ¿ya? ¿Y qué significa que el área de este paralelogramo es 0? ¿No? ¿Qué significa? Acá significa que no hay nada en el interior, ¿ya? Entonces significa que prácticamente que A y B son paralelos. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Cuando A y B van en la misma dirección, es el único caso que este paralelogramo se pone y tiene área 0. ¿Ves? ¿Están de acuerdo, no? Entonces, significa que A es paralelo a B. ¿Ya? Otra manera de decirlo es que el determinante es 0 si y solo si A y B son linealmente independientes. No, son linealmente dependientes. ¿Ya? ¿Cuándo es que dos vectores son paralelos? Bueno, es lo mismo en dos dimensiones, es decir, son paralelos o son linealmente independientes. ¿Ya? O sea, uno es una combinación lineal del otro, que es como simplemente un múltiplo del otro. ¿Ya? Entonces, y esto vale más en general. ¿Ya? Es una propiedad general que vale en cualquier dimensión. Es que el determinante ser igual a 0 corresponde a que este paralelotopo generado en realidad tiene área 0, así que se comprime y vive en un subespacio estricto, ¿ya? Entonces, si tengo mis vectores son muchos, imaginamos n en Rn, su paralelogramo engendrado podrá ser de volumen 0, un poco como en el dibujo dos dimensional, solo cuando estos se aplastan y viven todos en un mismo subespacio. ¿Ya? Pero si viven todos en el mismo subespacio, también corresponde a decir que
su span, entonces esto sería el subespacio generado por estos vectores. Cuando hago todas las combinaciones lineales posibles de estos vectores, quedan todas de nuevo en el subespacio vectorial, ¿ya? Porque, ¿se acuerdan? Un subespacio de un espacio vectorial es un subconjunto que está cerrado por combinaciones lineales. Y el span de unos vectores son todas las combinaciones lineales de estos vectores. ¿Ok? Entonces, o también el span de estos vectores es el subespacio generado por estos vectores. Entonces, tengo n vectores que viven en un subespacio estricto. Es lo mismo que decir que el espacio generado por estos vectores es un subconjunto del espacio E estricto, un subespacio de Rn estricto. Y también puedo imaginar transformar esto en información sobre la matriz M, ¿ya? ¿Se acuerdan? El espacio generado por las líneas de una matriz es igual, tiene igual dimensión que el rango de M, ¿ya? Entonces, el rango de M, en este caso, es menor o igual que la dimensión del espacio E, ¿ya? Porque el rango no es otra cosa que la dimensión del span. Dimensión del span de estos vectores es igual a rango, que entonces es más pequeño que la dimensión de un espacio que contiene este span. ¿Okay? Y entonces M tiene rango menor que N, así que M no es invertible. La matriz M no es invertible. Entonces, y otra manera de decir que la matriz M no es invertible es que tiene kernel no cero, ¿ya? O sea que cuando intento multiplicar matriz M por un vector y me da 0, bueno, existen vectores distintos del vector 0 para el cual esto tiene solución. ¿Ok? Entonces eso es muy rápido, lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Pero esta es una cosa útil, una motivación para hablar de determinantes. Aparte de calcular volúmenes, la segunda motivación es que me sirve para ver si la matriz es invertible o no. ¿Ya? La matriz es no invertible solo cuando el determinante es 0. ¿Ya? Eso lo vamos a demostrar en la próxima clase. ¿Ok? Ok. Entonces, voy a continuar con un par de experimentos. Vamos a hacer experimentos de aplicar los axiomas. ¿Ok? Entonces, esto es el punto, aplicar los axiomas. ¿Ok? Entonces, la primera consecuencia de los axiomas es que una matriz con dos líneas iguales es 0. Tiene determinante 0, no es 0. Tiene determinante 0. ¿Por qué? Axioma 2. ¿Ok? ¿Se fijan? El axioma 2, ¿qué es lo que me dice? ¿Alguien ya se lo olvidaron todos o alguien se lo puede acordar? ¿Qué es el axioma 2? Que si dos filas cambian de orden, cambia el signo del determinante. Exacto. Ok. Entonces, esta es la matriz M de acá, con dos líneas iguales. Y si ahora le intercambio dos líneas, el determinante de M es igual a menos el determinante de M. ¿Ya? En M puedo intercambiar estas dos líneas y queda igual a sí misma. ¿Ya? Porque son iguales. ¿Ya? Entonces, si intercambio estas dos líneas, me queda la misma matriz, por un lado. Entonces, tiene el mismo determinante que antes. Pero por el otro lado, intercambié dos líneas, así que debe cambiar de signo. ¿Ya? Entonces, el axioma 2 me dice que el determinante de M es igual a menos determinante de M. ¿Ya? Entonces, lo mismo que decir que 2 veces determinante M es igual a 0. ¿Ya? Y entonces significa que que el determinante de M es igual a 0. ¿Ok? ¿Ya? Ok, entonces ese punto A sigue por el axioma 2, sigue que si tengo dos líneas iguales, la matriz tiene determinante 0. ¿Ok? Segunda parte.
¿qué pasa si sumo a una línea un múltiplo de otra línea? ¿Ya? Entonces acá se fijan, tengo la línea esta de acá que se llama U. Acá tengo V más lambda veces U. ¿Ya? Entonces acá puedo aplicar el axioma 3. ¿Ya? El axioma 3 lo que me dice es linealidad. ¿Ya? Entonces acá tengo V y lambda veces la matriz con U acá. ¿Ya? Entonces, si aplico acá el axioma 3 me da esto. Y si ahora aplico el punto A de arriba, consecuencia del axioma 2, esto me dice que es igual al determinante de la matriz que tiene acá la línea U y acá la línea V. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esto ya vi que tiene dos líneas iguales, entonces es 0. Se cancela. ¿Okay? Entonces el punto B me dice, puedes sumar múltiplos de una línea a la otra línea y no va a cambiar el determinante. ¿Ya? Puedo tomar acá mi matriz, esta de acá, la puedo tomar. Multiplico U por lambda y lo sumo a otra línea, me da el mismo determinante. ¿Okay? Entonces hay una operación que preserva el valor, que uno puede ocupar esto para manipular la matriz y saber que el determinante no cambia. ¿Ya? Puedes sumar múltiplos de una línea a otra línea. ¿Ok? ¿Me siguen? Estamos aplicando los axiomas, nada más que los axiomas, y obteniendo nueva información sobre cómo manipular determinantes. Después, ¿qué pasa si tengo una línea de ceros? Si mi determinante lo calculo para una matriz donde una de las líneas es solo ceros. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, uno puede aplicar el axioma de linealidad, ¿ya? Axioma 3, ¿ya? ¿Cómo puedo aplicar el axioma 3? ¿Ya? Puedo decir que esto es igual a 0, que me multiplica el determinante de la matriz, de nuevo la misma matriz, ¿ya? Porque si multiplico esto 0 por 0, me da lo mismo, ¿ya? Entonces, el determinante de la matriz M es igual a 0 veces por el determinante de la matriz M, ¿ya? Entonces es igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿me siguen? ¿Están de acuerdo? Sí. Yo lo que esperaría es que ustedes, mientras que hablo, ya ustedes hacen el razonamiento por sí mismo, por su misma cuenta, y simplemente la conclusión de lo que estoy diciendo, ustedes le confirma su propia intuición, ¿ya? Durante todo esto. ¿Ok? ¿Ok? Y el último es matrices triangulares. Si tengo una matriz triangular, es muy fácil saber su determinante. ¿Ya? ¿Qué significa matriz triangular? Significa que entradas abajo de su diagonal son 0. ¿Ya? Esto es la definición de triangular, como en esa figura. ¿Ya? Entonces acá lambda 1, lambda n son los elementos en su diagonal. ¿Ok? Y entonces, uno puede calcular el determinante de una matriz triangular y en ese paso no es como tan directo, pero sirve mucho esta propiedad B, ¿ya? El determinante no va a cambiar cuando sumo múltiplos de una línea a otra línea, ¿ya? El determinante, cuando sumo un múltiplo de una línea a una otra línea, no cambia. Y esto exactamente es lo que hago durante la eliminación de Gauss. Sumar múltiplos de una línea a otra línea. ¿Ok? Entonces, antes de contestar a este punto D, estos puntos de pregunta, antes de decir lo que sale ahí, quizás hagamos unos ejemplos más concretos.
¿Ya? Primer ejemplo. ¿Ya? Una matriz triangular, 3 por 3. ¿Ya? Hay ceros acá abajo. Los voy a borrar los ceros para no confundir, no poner como mucha información en este cuadradito. ¿Ya? Pero la matriz tiene 1 en la diagonal y después tiene acá 1 menos 1, 0 arriba. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo hacer es aplicar de nuevo esto. Es decir que el determinante no cambia si sumo múltiplo, un múltiplo de una línea a otra. ¿Ya? Entonces acá tomo esta línea, acá tiene 0, 0, 1 y la sumo múltiplo 1, ¿ya? Multiplico por 1 y la sumo a la línea de arriba, ¿ya? Entonces, debido a que el determinante no cambia, acá sé que el determinante de la izquierda es igual a ese nuevo determinante donde por haber sumado los elementos de la línea de abajo a la línea de arriba, y hay dos que son ceros, el último cancela el otro, así que acá me aparece un 0, ¿ya? Entonces se simplificó un poco, hay más ceros en mi matriz. De nuevo, puedo sumar el múltiplo de esta línea para poder cancelar este coeficiente, ¿ya? Es lo que se hace durante la eliminación de Gauss, si se acuerdan, ¿ya? Entonces acá lo multiplico por menos 1 y lo sumo a esta otra línea. Acá me das, sumo menos 0 y menos 1, ¿ya? Entonces acá no me cambia nada, estos 0 no importan. Y si le sumo menos 1 a este 1, lo que me sale es de nuevo un otro 0. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en este procedimiento apliqué muchas veces el facto que el determinante no cambia, el caso B de antes. ¿Ya? El ejemplo B de antes. ¿Ok? Y lo aplico para cancelar entradas en mi matriz. Y al final lo que me sale es la matriz que tiene solo unos, la identidad. Y acá aplico el axioma 1 y sé que la identidad tiene determinante 1. ¿Okay? Entonces eso es un ejemplo donde puedo calcular un determinante. Acá tengo otra matriz. Esta matriz, uno se puede dar cuenta que 2 y 4 se cancelan, perdón, si acá esta línea, la primera línea, la multiplico por 2 y la sumo a la última línea, me cancelan este 2 y 4, ¿ya? Acá me daría, si lo multiplico por 2, me da menos 2, 0 y menos 4, ¿ya? Y si sumo esto, se cancelan el 2 y el 4, y entonces me da 0, 0, ¿ya? Entonces me da que tiene dos líneas iguales. ¿Ok? Entonces tiene dos líneas iguales, así que el resultado de esto es que el determinante es 0, porque hemos visto que si tiene dos líneas iguales, la matriz tiene determinante 0. Entonces esto es el caso A de eh, de la página precedente. ¿Okay? Y acá después, después en un rato más, acá tiene un exit ticket para aplicar los axiomas y decidir el valor de dos determinantes, ahora de matrices 4x4. ¿Ya? Entonces eso lo van a ver después. Pero antes de volver a esto y terminar, quería, como prometido, calcular la fórmula del determinante 3x3 en general. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a ver el determinante n por n, aplicando los mismos principios. ¿Ya? Y, ok. Entonces, primero, el determinante, para no escribir siempre det,
escribo simplemente las dos barritas verticales, ¿ya? En vez de poner como acá paréntesis cuadradas, perdón, acá pongo barritas verticales y esto me dice que es lo mismo que decir determinante de la matriz, ¿ya? Entonces la pregunta es, si tengo una matriz 3x3 general, ¿ya? Con sus entradas A11, A12, A13, A21, A22, A23, así siguiendo. Su determinante, ¿cuánto es? Esto es lo que queremos ver. Y podemos ocupar los axiomas. Como antes, como en la eliminación de Gauss un poco, pero un poco distinto, vamos a aplicar los axiomas para reducirme a calcular simplemente el determinante de la identidad, que sé que es 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo simplificar? Bueno, primero me puedo fijar, por ejemplo, en la primera línea. Esta es un vector A11, A12, A13. ¿Ya? Los puedo descomponer respecto a una base, a la base canónica. ¿Ya? Entonces, este coeficiente A11 multiplicado por el vector 1, 0, 0, A12 multiplicado por 0, 1, 0 y A13 multiplicado por 0, 0, 1. ¿Ya? Cuando hago esta combinación lineal de tres vectores sencillos, me da el vector un poco más complejo inicial. ¿Ya? Y entonces, ahora aplico la multilinealidad. ¿Ya? Entonces, acá no escribo toda la parte de abajo de la matriz. ¿Ya? Se imaginan que esta parte de abajo de acá, ya la repito acá y sin escribirla, ¿ya? Para no complicar la escritura. ¿Ya? Y entonces, si aplico el axioma 3, ¿qué es que me sale acá? ¿Ya? Tengo que esto es la combinación lineal de tres cosas. Así que acá tengo los coeficientes A11 y acá pongo el vector 1, 0, 0. ¿Ya? Después pongo el segundo vector A12, el segundo número A12 y acá escribo el vector 0, 1, 0. Y después A13, 0, 0, 1. ¿Ok? Les invito de no simplemente escuchar lo que estoy diciendo, sino imaginarse como de predecir lo que voy a decir. ¿Ya? Mientras hablo, intentan predecir qué es lo que va a decir que la respuesta de la próxima cosa. ¿Ya? Entonces, ¿ok? Entonces, acá abajo, imagínese siempre que acá abajo hay todo ese rectangulito escrito tal cual, pero que no lo voy a copiar cada vez para no complicar complicar la escritura. ¿Ya? Acá copiado igual que antes. ¿Ya? Pero si ahora está en cada uno de estos términos, por ejemplo, en ese primer término, en cada uno de estos términos, puedo hacer el mismo truco con la segunda fila. ¿Ya? La segunda fila es un vector y se puede escribir con sus coeficientes. ¿Ya? Acá está la segunda fila. Esta aparecería, por ejemplo, acá. Y puedo de nuevo hacer la multilinealidad para la segunda fila. Aplicar el mismo tipo de truco para la segunda fila. Y de nuevo. Y entonces, si hago el mismo truco para la segunda fila, esta cosa de acá, que es un determinante, ya está la notación para el determinante de esta matriz. ¿Ya? Acá tengo A21, A22, A23 y después la última fila, A31, A32, A33. ¿Ya? Entonces, desde para reescribir este determinante aplicando multilinealidad, ¿están de acuerdo que me van a salir de nuevo tres términos? ¿Ya? Porque voy a escribir mi vector, esto de acá, el segundo vector, lo voy a escribir como combinación lineal de tres vectores de la base y me va a dar como tres términos más. ¿Ya? De cada uno de estos otros términos que obtengo, voy a aplicar el mismo truco para la última línea. Y me van a dar para cada uno de esos términos precedentes tres términos más, tres términos que los sustituyan. ¿Ya? Y entonces, en el final, ¿cuántos términos salen? ¿Se fijan? ¿Alguien ya lo sabe predecir? Si aplico
multilinealidad respecto a la primera línea me da 3 términos. Después, para cada uno de los términos, aplico multilinear para la segunda fila y cada uno se transforma en 3 otros términos. Así que después del segundo paso tengo 9 términos. 9 términos que van a tener 1 y 0 en las primeras 2 líneas y A31, A32, A33 en la última. ¿Se lo imaginan? ¿Ya? Entonces, en el final, si aplico todas esas multilinealidades, me salen 27 términos. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Que es igual a 3 por 3 por 3. ¿No? Porque acá en el primer paso tengo 3 términos, cada uno se multiplica y se transforma en 3 términos más, y después cada de estos se transforma en 3 términos, así que me da en total 27 términos. ¿Ya? Y acá están como unos de estos son escritos. Lo escribí. ¿Ya? Por ejemplo, eh, me da cuando partiendo desde este término de acá, ya que tiene A11 que me multiplica todo esto. Después hago multilinealidad y me sale A21 que multiplica este vector. ¿Ya? A21 que multiplica esto. Y A31 que me multiplica esto. ¿Ya? Cuando apliqué 3 veces el axioma de multilinealidad. ¿Ya? Esto es uno de los términos que aparece. A11, A21, A31 que me multiplica esta matriz, donde en cada descomposición lineal de líneas tengo el primer vector de la base. ¿Ya? Otro término que aparece, A11, A21 como antes, que me corresponden a estas dos líneas, y después tengo A32, ¿ya? La segundo término de la descomposición de la última línea, ¿ya? Donde acá tengo 0, 1, 0, ¿ya? Entonces tengo esta otra matriz con 1, 1, 1, el último 1 es en la posición 2 en horizontal. Y después, siempre con la multilinealidad, tenía A21, A33. A11, A21, A33, que multiplica esta matriz, donde en la última línea tengo el tercer vector de la base. ¿Ya? Entonces, se fijan, puedo seguir la misma construcción. Después tengo A11, A22, A31. Y acá el A11 corresponde a haber tomado el primer elemento de esta descomposición de la primera línea. El A22 me dice que acá había un 1 en esta posición. Y el A31 significa que en la línea 3 y en la posición 1 tengo este vector. Entonces tengo esta matriz con 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. ¿Ya? Después habrá un término que tiene esto. Y entonces tengo acá un 1, A1, 1, A22, o sea, hay este 1 de acá. Y después tengo A32, un 1 por acá. Y así siguiendo, uno continúa así y cada vez para cualquier composición de unos donde hay un valor 1 en la primera línea, un valor 1 en la segunda línea, un valor 1 en la tercera línea, para cualquier elección de ese tipo voy a tener sus coeficientes multiplicados y sumados y hay 27 términos en total. ¿Ya? El primero tiene unos todos a la izquierda y el último tiene unos todos a la derecha. ¿Ya? Y voy a tener todas las combinaciones de unos entre medio, donde hay para cada línea hay un solo 1 y los otros son ceros. ¿Ya? Y esto corresponde a que la coordenada última, A13, A23, A33, aparecen acá multiplicando. ¿Claro cómo funciona esto? Aplicando multilinealidad, ¿ya? Ok. Entonces acá muchos términos son cero, si se fijan, ¿ya? Ya quizás ya se dan cuenta. Tiene dos líneas iguales, tiene dos líneas iguales, tiene dos líneas iguales. Esta última y primera son iguales. Estas de acá son iguales, estas de acá son iguales. Entonces, como no fui muy, no tuve mucha suerte, pero muchos términos tienen dos filas iguales. Entonces, muchos de esos determinantes que obtuve, de los 27 determinantes, muchos de esos son cero, porque obtengo como
términos con una determinante de una matriz que tiene dos líneas iguales. ¿Ya? Entonces no es tan mal, no se ve tan mal la cosa porque muchos de esos son cero. Y en el final los únicos que no son cero son 6 términos. Los únicos que no se cancelan por tener dos líneas iguales son 6 términos. El primero es que A1, 1, A2, 2, A3, 3, que me multiplica el caso de 1 acá, 1 acá, 1 acá. ¿Ya? Entonces, si se fijan, para que uno de estos muchos términos sea no cero, debe tener 1 en la primera línea en algún lugar. En la segunda línea debe tener su 1, pero en otro lugar. Y en la tercera línea debe tener su 1 en aún otro lugar. ¿Ya? Entonces hay como... así uno puede determinar cuáles son las matrices que, de este tipo con una entrada 1 en cada línea. ¿Cuáles sobreviven? ¿Ya? Entonces puede sobrevivir cuando esto y esto son, digamos así, que en la primera línea en la posición 1, segunda línea posición 2, tercera línea posición 3, hay valores 1. O si no, sigamos con tener un 1 en la primera línea en la posición 1. ¿Ya? Si hay un 1 acá, la otra opción para esto de acá, el segundo 1 podría ser como antes o puede ser acá, en la última posición. ¿Ya? Acá no puedo tener un 1 porque si este 1 fuese en la primera posición, tendría dos líneas iguales y se cancelaría ese término. ¿Ya? Entonces acá, la otra opción, ya vi el caso de que el 1 de acá era en esta posición, el primer término, y después puede ser en esta otra posición. ¿Ya? Y en la tercera línea, lo que podría pasar es que tenga un 1 acá, pero en este caso tendría dos líneas iguales, primera y última. Podría tener un 1 en la tercera posición acá, pero acá estas dos serán iguales y sería 0. Y el único caso no 0 es que el 1 esté en la posición intermedia. ¿Ya? Esta, si fijo los unos de la primera dos líneas, el tercero puede solo estar acá porque debe estar en una posición distinta que en los precedentes. ¿Ya? Entonces, eso es el caso, el próximo término. ¿Ya? Y después uno dice, ya supongamos que en la primera línea ya cubrí los casos que en la primera línea el coeficiente 1 es en la primera posición. Pasamos a segunda posición. ¿Ya? Segunda posición. Acá puede ser que en la segunda línea sea o en la primera posición o en la tercera posición. ¿Ya? Consideramos el caso que en la primera posición. Acá para la tercera línea, lo único que puede ser es que de no quedarme ni en primera ni en segunda, sino que solo en tercera posición. ¿Ya? Entonces, esto es el próximo término. ¿Ya? Y acá los coeficientes que aparecen, el producto que aparece de acá, lo puedo identificar. Son los coeficientes en estas posiciones de acá de la matriz inicial. ¿Ya? Entonces, A1, 2 corresponde a tener ese 1, A2, 1 porque hay este elemento de acá y A3, 3 porque había este elemento de acá. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es el otro caso? ¿Ya? Acá no, si suponiendo que acá tengo A1, 2 y el coeficiente de la primera línea, de la primera fila, segunda columna, que es 1, ya consideré el caso de tener un 1 acá. En otro término, acá no puede ser el 1 si no tendría dos líneas iguales. Entonces la otra opción es que hay un 1 acá y acá tengo coeficiente A2 porque segunda línea y 3 porque tercera columna. ¿Ya? Y para la última línea, acá no puedo tener un 1 porque sería última línea y primera línea iguales y ni acá. Entonces lo único que puedo tener es que el 1 sea en esta posición. Entonces acá tendría a tercera línea, primera posición. ¿Ya? Entonces eso es el próximo término. Y ahora estos otros dos casos es el caso que en la primera línea su 1 sea en la última posición. ¿Ya? Entonces acá tengo A1, 3. Y ahora para la segunda línea tengo dos opciones. O tiene un 1 acá, en el cual caso la tercera línea
no puede tener unos en esta y en esta posición, así que el 1 es posición central, ¿ya? Facto que tengo un 1 acá significa que tengo un factor A2, 1, y desde esto deduco el facto que hay un 1 acá, significa que A3, 2, ¿ya? Y acá, la otra posición donde aparecía este 1 en la segunda línea es al centro, puede ser al centro, entonces acá tengo condición 2, 2, coeficiente A2, 2, y el último debe ser acá, porque debe evitar de estar en las posiciones donde ya estaban los otros para no tener dos líneas iguales y contribución 0, ¿ya? Entonces acá es A, tercera línea, 3, primera posición, 1, ¿ya? Entonces ya deducí todos los términos como por eliminación, como haciendo un sudoku, uno hace, se da cuenta de cuáles son los posibles términos no cero, y son 6, a lo más 6. ¿Ok? Lo único que falta, entonces, voy a terminar con esta demostración. Ya lo siento por salir un poco del tiempo. Lo único que falta es calcular estos 6 determinantes, saber cuál es su valor. 6 determinantes. Bueno, el primero es lo más fácil, porque la matriz identidad. El determinante de la matriz identidad es 1. ¿Ya? Esto de acá. Tiene, por el axioma 1, este determinante tiene valor 1. Y los otros se pueden todos perturbar intercambiando dos líneas para obtener el valor del determinante, ¿ya? Por ejemplo, este de acá es el primero, ¿ya? Acá está, lo copié. ¿Y qué pasa si intercambio las últimas dos líneas? Significa que las posiciones de estos unos se intercambian, ¿ya? Me sale un signo menos, el determinante cambia signo, y a la derecha obtengo que intercambiando los unos se ponen ordenaditos a lo largo de la diagonal. Así que de esto, su determinante es igual a 1, ¿ya? El determinante de la matriz identidad es 1. Entonces me da que ese término de acá tiene valor menos 1. ¿Ya? Entonces encontré que esto es igual a menos 1. Para esto, este de acá. Bueno, de este de acá lo que voy a hacer es intercambiar estas dos líneas. ¿Ya? Intercambio estas dos líneas. Significa que esto se va arriba, esto se va abajo y se transforma en la matriz identidad. ¿Ya? Entonces acá de nuevo, intercambiando una sola vez líneas, obtengo la identidad que tiene determinante 1. ¿Ok? Un poco como el paso precedente. ¿Ok? Entonces esto es igual de nuevo a menos 1 porque debo intercambiar una vez. En esta tercer término, ¿ya? Lo que hago acá es que puedo intercambiar estas dos líneas, ya las últimas dos, ¿ya? Y acá me daría un 1 acá. Bueno, me daría que esto se mueve ahí, esto se mueve ahí. Y obtengo el caso precedente, ¿ya? Entonces, esto es igual a menos 1, 1, 1, ¿ya? Menos el determinante del paso precedente, que es menos 1. Menos 1, ¿ya? Entonces, esto es igual a 1, ¿ok? Entonces, esto es igual a 1 porque debo intercambiar en realidad dos veces para volver a la identidad. Una vez para volver a esto y después esto una otra vez intercambiar líneas para pasar a la identidad. ¿Ya? Y similarmente en este caso, si intercambio este 1 y este 1, me vuelvo a qué situación. Tendría acá 1 y acá 1 y estos no. Y esto corresponde de nuevo a esta situación de acá. ¿Ya? Entonces, esta matriz tiene determinante menos menos 1, que es de nuevo igual a 1. ¿Ya? Y finalmente, para la última, en esta última pensaba intercambiar estas dos líneas. ¿Ya? Si intercambio las dos líneas, acá se transformaría en la matriz que tiene 1, 1 acá, en estas posiciones, y entonces es igual a esta matriz de acá. ¿Ya? Entonces, si intercambio estas líneas, me da la matriz que tiene determinante 1, perdón con eso, y acá tengo entonces valor menos 1.
ya, del determinante, ¿ya? Entonces, intercambiando líneas, me reduzco a la identidad y sé los signos de todos estos términos, el valor de todos esos determinantes, ¿ya? ¿Ok? Y entonces, ya, esto era la expresión del determinante inicial, que es igual a estos términos, donde sé todos los productos que aparecen y todos sus signos. Entonces los puedo escribir. Ya, entonces tengo A1, 1, 2, 2, A3, 3, ya, que corresponde a esto, multiplicado por 1, porque la identidad tiene determinante 1. Después menos el próximo, A1, 1, A2, 3, A3, 2, menos el tercero, más el cuarto, menos A1, 3, no, más A1, 3, A2, 1, A3, 2, menos A1, 3, A2, 2, A3, 1. ¿Ya? Entonces, esto es la fórmula del determinante 3 por 3. ¿Okay? ¿Qué es que necesitan acordarse de eso? Necesitan acordarse la idea que es aplicar multilinealidad, aplicar el axioma de multilinealidad. Muchos términos son cero. ¿Cuáles? Son cero los términos donde los unos que aparecen en el final no están todos en líneas y columnas distintas, ¿ya? Se cancelaban cada vez que hay dos unos en la misma columna. Y los otros los puedo intercambiar líneas para transformarlos en la identidad y saber su signo. ¿Ya? Entonces, acordarse el procedimiento que hemos visto para saber la respuesta final. ¿Ya? Más que acordarse como más de los detalles. ¿Ya? Entonces, intenten seguir de nuevo este procedimiento, quizás, para estar seguros y seguras que comprenden el principio. ¿Ok? Entonces con eso termino. Y acá esto es el exit ticket, ¿ya? Que ahora le voy a voy a habilitar el exit ticket que aparece acá en su enlace en el canvas. ¿Ya? Entonces voy a terminar la grabación.